¿Cuáles son las canciones y esos ritmos de Colombia que creéis que debían aparecer en la película? Ya sabemos que la cumbia Colombia Tierra Querida estará presente en la vida de Mariana y su mágica familia. Y quiero aprovechar este vídeo pues para ahondar un poquito más en la música colombiana. ¿Sabríais decir quién compuso la cumbia Colombia Tierra Querida? Pues esa bellísima canción fue compuesta por el maestro Lucho Bermúdez. Y dejadme deciros una cosa. Cuando un colombiano escucha esas tonalidades, siente vibrar su interior. ¿O me equivoco? Y los que no conocen Colombia, cuando en los cines escuchen la canción Colombia Tierra Querida, no estarán escuchando una canción, estarán escuchando un himno de Colombia. Seguramente junto a La Pollera Colorá de Juan Madera y Wilson Choperana, son de las canciones que representan el fervor, el sentimiento y la identidad de Colombia. Pero os voy a descubrir un secreto nuevo. Las canciones de la película no solamente serán en inglés, habrá canciones en español, algo que personalmente me encanta. En esta ocasión, los directores de Encanto, que ya colaboraron en Zootopia, tanto Jer como el otro director, en esta ocasión colaboran con Charis Castro Smith, que es co-guionista y codirectora del film. Y no sé si habéis oído hablar de Lin-Manuel Miranda, pues va a ser el compositor que haga las músicas y las delicias musicales y auditivas de los espectadores de la película Encanto. Me pregunto personalmente cuál serán las opciones musicales que escogerá, los ritmos y los temas. ¿Aparecerá la salsa colombiana, el vallenato y sus acordeones, la cuasi mágica marimba del Pacífico? Viendo el tráiler que nos acerca hasta la casa de Mariana, lo que parece ser el eje cafetero, escuchamos de fondo la música de Colombia Tierra Querida y vemos esas palmas de cera que rodean en lo que va a ser una casa mágica. Escuchar y ver esas imágenes con los acordes de Colombia Tierra Querida de fondo va a ser algo muy especial para Colombia. Y debo confesaros que hay recuerdos que son difíciles de extraer de la mente. Colombia y sus gentes me han regalado muchos recuerdos, muchos momentos. Nunca olvidaré la primera vez que escuché cientos de cumbiamberos entonar el eje del Carnaval de Barranquilla. ¿Cómo podría olvidarlos? Me ponen los pelos de punta de recordarme, llevando las velas en equilibrio, las mujeres con sus faldas y bailando en una fusión de ritmos de origen africano, melodías españolas y sensibilidad indígena. No sé si os había dicho que me encanta bailar salsa. Pues sí, amigos, me encanta bailar salsa. Soy aprendiz, pero me encanta. No, Quique, así no. Hey, Quique, ¿cuándo nos vemos en Cali? Y acuérdate, nunca dejes de bailar y de soñar. Ya no sabes lo que pasa. El primer verso, papi. Lo que manda aquí la clave. Llevo años fotografiando los diferentes bailes folclóricos de Colombia. Si os interesa, este vídeo de arriba es un vídeo sobre la historia de la salsa caleña. ¿Será que la salsa caleña, esa salsa vieja que en las viejotecas hace que la gente se levante a desgastar baldosa, aparece en una película de Disney? ¿Será que aparecen los ritmos de la champeta? Quizá queda un poco fuera del espacio de Disney, pero me imagino a las audiencias en pie en los cines bailando champeta. Bueno, es broma, me imagino que la música irá más hacia la línea de los ritmos de la cumbia. Es posible que quizás se escuchen los tambores del Pacífico, las bellísimas cantadoras. Pero ¿qué me decís de los carnavales de Colombia? El Carnaval de Barranquilla, la Feria de las Flores,
Negros y Blancos o la Feria de Cali. Pero queridos amigos, queridos soñadores, nos va a tocar esperar un poco, pero tan pronto como vaya averiguando nueva información de la película os la iré compartiendo. ¿Y qué sabemos de Lin-Manuel? Pues es la persona que creará las músicas de Encanto. Y al ver este vídeo, sinceramente me puse a reflexionar un poco. Se escogen a personas de otros países para hacer interpretaciones de ciertas culturas. ¿Qué música creéis que debería incorporarse en la película? Me encantaría que lo dejarais en comentarios. Y volviendo al tema e indagando, sé que el compositor trabajó con Disney en el 2019 en la película Mary Poppins Returns, que fue nominado a un Oscar por How Far I'll Go y que no solamente es una superestrella en Broadway gracias a Hamilton, sino que escribió las pegadizas y exitosas canciones de Moana que todos conocemos. En una reciente entrevista en CNN, escuchaba cómo él hablaba de su proceso creativo. Y él decía que no es suficiente decir, sería genial hacer esto. Bueno, debería decir, sería bacano o muy chévere hacer esto. Lo que él decía es que hay que perseguir ideas que no se nos quiten de la cabeza, que nos molesten en la ducha, que nos molesten al pasear al perro o al cambiarle el pañal al bebé. Esas ideas son las que merece la pena perseguir y hacerlas realidad. Y me parece muy interesante que planteaba en la entrevista que cuando él compone está interpretando. Se pone en el papel de Moana o se pone en el papel de Mariana y entonces a través de ritmos, sonidos y melodías trata de transmitir al público, trata de transmitir a la audiencia esas emociones correctas que coordinan con cada una de las escenas. Y es muy curioso esto que os estoy contando. ¿Por qué? Porque el otro día, pensando en mi propio proceso creativo, en un vídeo hablaba de cómo tengo una libreta de ideas. Sí, suena raro, pero es verdad, tengo una libreta de ideas, de manera que cada idea que tengo, la atrapo y la incorporo. Nunca dejo que una idea que pasa por esta cabecita más de 3 veces durante una semana se escape. Y son tantas y tantas las dudas que me despierta la curiosidad sobre la música de esta película animada que no puedo sino dejar correr mi imaginación. Y una cosa más, soñadores, hay algo que sí que tengo claro. Es que Colombia, sin duda, más bien debería decir Encanto, mostrará la forma de expresarse del pueblo colombiano a través de sus ritmos y de su alegría. No me cabe la menor duda. El triple andino, el acordeón del Caribe, la marimba del Pacífico, el arpa de la Orinoquía. Con este vídeo, como veis, termino con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y qué puedo deciros? ¡Huepa, mijitos! Que por favor le deis like al vídeo, os suscribáis a la campanita. De verdad que os agradezco mucho el apoyo y el éxito del último vídeo y todos los bellísimos comentarios y buenos deseos que me habéis mandado en público y en privado. Un abrazo, soñadores, nunca dejéis de soñar y pensemos juntos cuál será la música de Encanto, la nueva película de Disney inspirada en Colombia. Un abrazo. As soon as you see the lion, you know that the person that was living in the house was military. But if you see iguanas, if you see salamandras, lizard, that is royal title. Marquis, Count, Knight.
We're falling out, we have reached disaster. Don't know where we're gonna be after. Hola, saludos desde Cartagena. We're falling down, we faded. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go all out and break us down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Like the waves pull you down underwater. We're fun until we hit the bottom. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling down, we faded. When I think about yesterday. Bienvenido a Cartagena. My, oh my. My, oh my. A kiss and so I did. Saludos desde Cartagena, nunca dejéis de soñar.
in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the